Aquí tienes 3 ideas para decorar cajas de madera, cartón o contrachapado. Elegantes, fáciles, bonitas y conjuntadas. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, 3 ideas con cajas, todas redondas. Trabajos de otros días, de otras lunas, que espero os gusten y os sirvan de inspiración para decorar las cajas que tengáis por casa. En la primera idea, decoraremos la caja más pequeña, de madera o contrachapado. Una lija, su imprimación y su pintura blanca, y a darlo todo con sencillas técnicas. Primero la tapa, en ella un decapado, pintura morada y después cera o restos de una vela por toda la superficie. Retiramos el exceso con un pincelito limpio y pintamos de blanco. Con una lija lo damos todo para sacar el color de abajo. Nos queda una tapa monísima con estos tonos. Y para la base, un craquelado. Lo haremos con un medium craquelador. Pintamos de un tono claro, por ejemplo un bonito organza. Aplicamos el medium craquelador. Le damos su tiempo de proceso y después pintura blanca en la dirección que más nos guste. Podemos acelerar el proceso para que vayan asomando ya las grietas usando un secador de pelo, una fuente de calor. Esta bonita y elegante base de la primera caja la vamos a decorar con un par de técnicas más. Primero, estarcido, colocando de este tono morado con personalidad, con el que pintamos antes la tapa, esta pluma tan elegante y distinguida. A su lado, un pajarito guapo que llega volando hasta nuestra pequeña caja redonda, recortado en silueta de un bonito papel de arroz de té de colección y llevado a la manualidad con medium para decoupage. Mira qué bonito queda. Color morado para el interior de esta pequeña cajita de madera. Barnizamos la cajita de las 4 técnicas y a por la siguiente idea. Este trabajo forma parte de un set de 3 cajitas monísimas de distintos tamaños, en plan matrioscas. Te dejo el tutorial completo de las ideas y de las otras 2 cajas que veremos ahora en la descripción del vídeo. La segunda caja de un tamaño mediano es la más reciente de los tutoriales que recordamos hoy, elegante, conjuntada y sencillita. Ya pintada en nuestra caja de cartón, empezamos también este trabajo por la tapa. Una belleza, la colección de papeles de arroz inspirada en Klim de nuestros amigos de ITD Collection. ¿Las recuerdas? Ella como protagonista de la tapa. Vamos poniendo medium para decoupage en nuestra base, bien extendido, y acoplando este bonito diseño. Lo que nos va sobrando del papel lo recortamos al ras con una lima de uñas y damos una capa ahora más generosa de nuestro pegante para decoupage. Un par de libélulas monísimas de otros papeles de arroz de la misma colección acompañarán la decoración de esta tapa en relieve, con decoupage sobre un par de cartulinas y almohadillas adhesivas. Me encanta cómo queda. Hoy estamos dándolo todo, con bonitas ideas para decorar cajas. Podemos adaptarlas igual a las cajas de la forma que tengamos nosotros en casa. Si te gustan estas manualidades, te invito a que me acompañes, comentes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada.
El color dorado será protagonista de este trabajo. Con él daremos vidilla al borde de la tapa. Y con una plantilla y el color azul alba me invento una bonita cenefa para terminar de vestir la tapa de nuestra caja mediana. La base, muy sencillita. Como la tapa se lleva todo el protagonismo, pondremos detalles sutiles en ella. Primero, una cinta de encaje a la que le doy ese color dorado, que realza los bordes de la caja. Y como broche de esta cinta y de la manualidad, jugaremos en relieve, como en la tapa. 3 florecillas monas, la primera colocada con decoupage. E incorporaremos las otras dos con relieves en 3D sobre papel de arroz. Y ahí voy dándole volumen a las flores volteadas, con instrumentos de modelar de punta redondeada. La más grande la coloco primero y sobre ella la flor más pequeñita. Me encanta cómo queda. Un último toque sobre nuestra cinta decorada y a barnizar y proteger con barniz mate nuestra elegante caja de cartón. Vamos con la idea número 3 y la caja de mayor tamaño, elegante y sencillita también. Lijamos bien la madera. Como en todos los trabajos, comenzamos con la tapa, gran protagonista de esta idea. Trabajaremos con una bellísima servilleta y creando también un fondo craquelado. Lo haremos como en la primera idea, usando un medium craquelador sobre fondo rosa, respetando los tiempos y aportando esas pinceladas de pintura en color blanco. Pero qué bonitas quedan estas grietas, ¿verdad? Cuando seque, procedemos con el decoupage. Retiramos las capas blancas de la servilleta, extendemos el medium o pegante para decoupage y colocamos con mucho amor este bello diseño floral. Con una lima de uñas vamos recortando lo que nos sobra de la servilleta y asentaremos y protegeremos este trabajo con una capa más generosa del mismo medium. Pintamos el resto de la caja, base e interior con un bonito rosa vintage. Una cinta de raso de color blanco, como detalle sutil y sencillito para el cuerpo de la caja, que irá abrochado con un bonito corazón que haremos con este molde de silicona y pasta de secado al aire y que pintaremos del mismo rosa pétalo del borde de la tapa para que nos quede muy conjuntado este sencillo trabajo.
No te olvides de barnizar también este bonito trabajo. Yo lo voy a hacer con barniz satinado. Tres ideas con cajas, con detalles fáciles y técnicas sencillas para decorar las cajas de la forma o del tamaño que tú tengas en casa. Regálame un dedito de arriba, suscríbete al canal y cuéntame cuál de estas tres cajas te ha gustado más. Hasta el próximo vídeo. Chao.